Hola, bienvenido nuevamente a esta saga sobre emulsionantes. En DIY estamos celebrando la Semana del Día del Estudiante y es por eso que decidimos hacer este maratón de videos donde hablamos un poco más de las ceras emulsionantes de uso casero e industrial. Es importante que esta va a ser la última cera que vamos a ver en este formato de maratón. Sin embargo, si quieres ver alguna otra cera, etcétera, o las aplicaciones que vamos a ver en este video, te recomiendo que me lo dejes en la caja de comentarios para así saber tu opinión. Bueno, vamos a comenzar entonces con la cera Lanet N. Esta importante cera dentro de la industria cosmética y uno de los temas más importantes al momento de hacer emulsiones. Y esto es cómo incorporar activos a mis cremas. ¿Me acompañas? Y bien, la cera que nos tiene aquí el día de hoy es la cera Lanet N. Esta cera, al igual que un conjunto de una familia de ceras, es producida por la marca alemana BASF. El INSI de esta cera es alcohol cetearílico y sodio ceterilsulfato. Es una cera muy interesante porque a diferencia de las que hemos venido viendo que son no iónicas, la cera Lanet N es un emulsionante aniónico. Esto quiere decir que tiene carga negativa y es de origen vegetal y te sirve para preparar emulsiones de tipo aceite en agua, o sea, O sobre W. Es muy importante que la cera Lanet N se diferencie de otros porque también tiene aplicaciones farmacéuticas muy importantes, sobre todo para incorporar activos como puede ser el ácido salicílico y la urea. Y es por esto que brilla la cera Lanet en la industria farmacéutica. También como descripción física del producto la encontramos como escamas, como pellets, de color blanco ligeramente amarillento. El método de obtención de esta cera es muy interesante ya que es una mezcla que se obtiene por dispersión coloidal de 90 partes de la cera Lanet O, que es el alcohol cetearílico, y 10 partes de la cera Lanet N, que es el sodio ceterilsulfato y alcohol cetílico. Entonces es una combinación 90-10 la que se obtiene de manera original como cera Lanet N. Como les comentaba, la cera Lanet N es una marca registrada que nos sirve como tal para realizar emulsiones. Cada Lanet, o sea, cada Lanet que tenemos con una letra o un número enseguida, es un INSI diferente, como ya lo hemos visto con anteriores casos como el Olive. En este caso, los usos principales para esto son aplicaciones para la piel como para el cabello, sobre todo en aplicaciones de cuidado post-solar, también para cuidado del color, para hacer algunos emulsionantes que nos sirven como limpiadores, etc. Pero en general nos va a servir mucho para productos del cabello y productos para la piel cuando tenemos que introducir activos farmacéuticos que no rompen otras emulsiones como las no iónicas. Es importante que el punto de fusión de esta cera va de los 48 a los 52 grados centígrados. También las formas de las emulsiones que se hacen con este tipo de cera es en caliente. No es capaz de realizar emulsiones en frío, por ejemplo como el Esigel o como otros emulsionantes poliméricos que sí lo pueden hacer. Es soluble al calentarse en la fase oleosa y es ahí donde tiene su mayor afinidad. Y como vimos, la cera Lanet N tiene bastantes aplicaciones tanto en piel como en cabello y sobre su concentración de uso la podemos encontrar de un 5 a un 20%. La cera Lanet N se diferencia de la cera Lanet SX en el INSI. Las dos son ceras que van a incorporar tensoactivos aniónicos dentro de su composición. Sin embargo, la cera Lanet SX, a diferencia de la Lanet N, contiene laurisulfato de sodio. Entonces, esto hace que sea un poco más agresiva para las pieles sensibles incluso que la cera Lanet N. Sin embargo, esto de que puedan trabajar para pieles sensibles o no también va a depender mucho de la formulación. Para emulsiones fluidas la podemos trabajar a un 3% con una baja cantidad de aceites, para cremas blandas de un 5% hasta un 10%, en cremas consistentes tenemos de un 10 a un 15% e incluso en las cremas Lanet base la vamos a utilizar en un porcentaje mucho mayor. Como vimos, la cera Lanet N pertenece a una familia de ceras y es ahí donde podemos tener algunas confusiones. Y la verdad es que la familia Lanet es sumamente extensa. Tenemos varios tipos de Lanet, como pueden ver en la imagen, y vamos a encontrar desde Lanet 1665, 22, EW, N16, 18, O, Wax ES, 22NF, Wax AO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una gran cantidad de Lanet y solamente estamos hablando hoy de una aniónica que es muy interesante, que es la cera Lanet N.
Ahora, uno de los puntos más importantes es que dentro de las bases más famosas para la farmacología, para el trabajo farmacéutico de excipientes y demás, vamos a hablar de la cera Lanet base, es una de las más importantes. Esta cera Lanet base tiene un principio muy sencillo de realización, donde estamos trabajando con 3 elementos básicos, obviamente más tu conservador. Tenemos un 24% de cera Lanet que puedes utilizar la N o la SX para este fin, un 16% de un aceite vegetal. En este caso necesitamos un aceite vegetal tipo el aceite de oliva, un aceite vegetal que sea entre bajos poliinsaturados y monoinsaturados para que nos dé muy bien esta emulsión. Y en el número 3 tenemos 60% o la cantidad suficiente para el 100% en agua destilada. Este es un principio muy básico con el que se forma la cera Lanet base. Ahora, cuando tenemos esta crema, la crema Lanet base, es importante que vamos a tener la fase oleosa y la fase acuosa es la que va a ir hacia la fase oleosa. ¿Cuál es la razón de que hagamos este tipo de procedimiento de esta manera? Vamos a ir incorporando la fase acuosa sobre la fase oleosa porque en el momento en que se está haciendo la emulsión vamos a tener una inversión de fases. Esa inversión de fases va a hacer que nuestra fase externa se convierta en una fase externa acuosa y de esta manera nuestra crema sea mucho más estable al momento en que la estamos realizando como una emulsión O sobre W. Entonces es una crema base que se usa mucho como la crema que vamos a utilizar para añadir activos como el ácido salicílico o la urea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que normalmente cuando nosotros ya tenemos una crema base, estas cremas ya tienen el 100% de la formulación. Si nosotros las vamos a realizar, nosotros podemos dejar pendiente una parte de la fase acuosa, por ejemplo, de este 60% de agua destilada. Y si vamos a poner un 15% de urea, podemos utilizar y restar esa cantidad directamente de la fase acuosa, reservando 15 mililitros de agua para poder suspender los 15 mililitros de urea o un poquito más de agua. Quiere decir que nosotros, si nosotros estamos diseñando como tal la cera Lanet base, podemos hacer algunos ajustes necesarios en lugar de comprarla de manera comercial. Ahora bien, vamos a comenzar, una vez que ya hablamos sobre esta cera, a ver algunos puntos que son sumamente importantes al momento en que estamos formulando emulsiones cosméticas. El primero de ellos que vamos a tratar es cómo disminuir la consistencia. En videos anteriores ya hablamos sobre cómo aumentar la consistencia. Cuando tenemos una crema desde el principio del diseño, ojo, no cuando ya la tenemos hecha, sino desde el momento en que la estamos diseñando, para disminuir la consistencia podemos hacer lo siguiente. Lo primero es que hay que disminuir la cantidad o de emulsionantes, de coemulsionantes, de agentes que espesen o disminuir y cambiar la fase oleosa, como de grasas que sean más saturadas, como mantecas, entre otros, a grasas que sean poliinsaturadas o ésteres cosméticos. Es una forma muy básica en la que podemos disminuir la consistencia. Ojo que tenemos que tener en cuenta que no podemos disminuir más allá de lo que se necesita básicamente para hacer la emulsión, debido a que el emulsionante, aunque puede trabajar, si tiene una cantidad de fase acuosa demasiado extensa, demasiado grande, se puede desestabilizar y va a requerir que usemos alguna goma, gelificación de la fase acuosa u otras estrategias. Entonces lo básico es que si quiero que mis cremas me queden ligeramente más amigables, menos espesas, voy a cambiar mi fase oleosa o voy a disminuir mi cantidad de agentes espesantes. Ahora, ¿cómo voy a aumentar la extensibilidad? Esto es muy valioso al momento en que estoy haciendo emulsiones corporales, leches, entre otros, que no quiero que se absorba tan rápido que no se pueda extender sobre la piel. Esto me ayuda mucho sobre todo en lo que son masajes, cremas que se tienen que frotar por todo el cuerpo, etc. Me ayuda mucho en ese factor de percepción al usuario. ¿Cómo lo voy a hacer? Una de las estrategias básicas es agregar polioles. ¿Qué son los polioles? Ese tipo de alcoholes como el propilenglicol, la glicerina, los polietilenglicol o el sorbitol. Todos estos o agregar aceites en concentraciones menores del 15% nos va a auxiliar mucho. Por lo tanto, la estrategia de los polioles en cremas también va a ser una estrategia que sea muy bien pensada para no excedernos en los objetivos finales que queremos lograr en la emulsión. Y bien, la siguiente fase es muy importante dentro de este video porque vamos a tocar un tema que es sumamente relevante, sobre todo cuando tenemos que incorporar principios activos a nuestras emulsiones. ¿Por qué? Porque básicamente los principios activos son una parte muy importante dentro de nuestros cosméticos y al momento en que los agregamos podemos crear grumos, crear incompatibilidades
se solidifique en cuerpos grasos y crear una emulsión que no sea estable o que no tenga una apariencia adecuada. Debido a esto, es importante que previamente clasifiquemos nuestros activos de acuerdo a las categorías que te voy a ir dando. La primera categoría que vamos a tener de activos son aquellos que son solubles en agua, pero que no son sensibles al calor. Esto es, que van a aguantar bien las temperaturas y se pueden solubilizar previamente en la fase acuosa, elevando la temperatura de esta y no se nos van a hacer desestabilizar o volatilizar. Estos, para incorporar este tipo de activos como la cafeína, la alantoína, bórax, ácido bórico, sulfato de cobre, etcétera, dependiendo de lo que tú hagas en cosmética, vamos a hacer lo siguiente. Estos activos se van a disolver en la fase acuosa de la emulsión antes de proceder con la emulsificación. Van a tolerar muy bien hasta los 75 grados centígrados aproximadamente que tú introduzcas de calor al momento en que estás haciendo la emulsificación. Los puedes introducir desde este principio porque el calor va a ayudar también a que se disuelvan mucho mejor en la fase acuosa y no exista la presencia de cristalitos o polvo insoluble dentro de la formulación final. Entonces se introducen en la fase acuosa de la emulsión antes de hacer la emulsión, esto es, desde el momento en que está calentando la fase acuosa. El siguiente principio activo son los liposolubles, esto es, solubles en grasas o naturaleza grasa, que no son sensibles al calor. Entonces van a aguantarlo muy bien y estos se van a disolver en la fase oleosa de la emulsión antes de proceder con la emulsión. Ejemplo, nirisato isopropilo, vaselina líquida, ceras, alcoholes grasos, mantecas, aceites resistentes al calor, entre otros. Todos estos principios se van a introducir en la fase oleosa al momento en que estamos calentando una emulsión. Siguiente tipo de principio activos, aquellos que son líquidos pero que sí son sensibles al calor, o sea que son termolábiles. Ese tipo de activos que son sensibles al calor se van a incorporar de forma directa sobre la emulsión una vez que ya se terminó la emulsión y se va a esperar hasta que se baje la temperatura de la emulsión y estén a la misma temperatura que el activo. Por ejemplo, tenemos colágenos, elastinas, vitamina E oleosa, vitamina F, retinol, aceites y extractos vegetales, entre otros. Para todo esto, que son líquidos termolábiles tanto en naturaleza oleosa como acuosa, vamos a esperar a que baje la temperatura y después se van a introducir. Algo muy interesante también es que obviamente si son termolábiles, si está demasiado caliente la emulsión, vamos a echar a perder los principios activos que estamos agregando. Entonces, muy importante porque la efectividad de algunos de ellos, como algunas vitaminas, decrece súbitamente en el momento en que subimos la temperatura a una cantidad muy alta. Es por eso que se van a agregar cuando ya esté más fría la emulsión. Y todos estos, de aquí van a caer la mayor parte de los activos que usamos en cosmética, como extractos de plantas, entre otros. El siguiente tipo de incorporación de activos son aquellos que son sólidos termolábiles. Es muy importante que estos sólidos van a tener un procedimiento un poco más complicado para agregarse porque requieren que los disolvamos previamente en algún tipo de solubilizante en el que ellos se puedan solubilizar. Recuerden que lo igual disuelve lo igual. Entonces, algunos ejemplos de estos sólidos que podemos solubilizar previamente son el mentol, el alcanfor y el timol. Estos, por ejemplo, se disuelven en la misma cantidad o una cantidad mínima de alcohol, por ejemplo, y los solubilizamos y después ya los podemos agregar. También otros, por ejemplo, vitaminas hidrosolubles, algunos medicamentos, el ácido cógico, los podemos disolver en una pequeña cantidad de agua antes de agregarlos. ¿Por qué? Porque son sólidos pero son termolábiles. Una vez que ya están predisueltos estos sólidos para que estén disueltos en una matriz acuosa o una matriz oleosa, pero que ya estén disueltos y no causen pequeños grumos en la emulsión, ya los podemos agregar. Entonces, eso es lo que se haría para sólidos termolábiles. El siguiente es los polvos. Y los polvos, vamos a hablar algo que son los empastadores. Los empastadores son básicamente sustancias que te van a permitir crear una pequeña pastita donde se va a dispersar el polvo previamente antes de unirse a la emulsión. Si la emulsión es de fase externa acuosa, se van a emplear sustancias incorporadoras o que forman pastas o empastadores hidrofílicas, siendo el propilenglicol el más empleado. El propilenglicol es el más utilizado y en el caso de que tengamos emulsiones W sobre O, se suele utilizar vaselina o en el caso de la cosmética natural usamos la vaselina vegetal. Si quieres saber cómo realizar la vaselina vegetal, te recomendamos adquirir nuestro libro de cosmética o tus esenciales de cosmética para el invierno, donde te damos la fórmula básica para hacer la vaselina vegetal. Muy bien, ahora que ya sabemos que existen los empastadores y que nos van a permitir dispersar sustancias como polvos previamente o antes de introducirlos a una emulsión, vamos a ver cómo vamos a trabajar estos activos en polvo. Y aquí una de las estrellas es el mortero, que es este instrumento que estás viendo aquí. Este pequeño equipo, este mortero que puede tener diferentes materiales, que está compuesto por el pistilo y por el mortero,
va a encargarse de reducir a un polvo muy fino los principios activos y se añade el incorporador batiendo hasta formar una pasta homogénea, y después esta pasta homogénea se va a añadir a la emulsión previamente elaborada y a temperatura ambiente. Se va a empezar a añadir en pequeñas porciones equivalentes a un 5 o un 10% de la cantidad total de emulsión. Si tú tienes 100 gramos, vas a añadir en ratios o en porciones de 5 a 10 gramos esta pasta que ya redujiste, ya homogenizaste y hiciste partículas más finas, y ya la puedes incorporar dentro de la emulsión. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que la forma de incorporar activos haya quedado clara y que incorpores la cera Lanet N dentro de tus formulaciones. Definitivamente este es un tema enorme del que vamos a tener mucho para hablar en videos posteriores, donde vamos a llevar a manera práctica cada una de estos conceptos. Si quieres saber más sobre cómo preparar emulsiones, te invito a que adquieras nuestro taller de emulsiones profesionales. Esto lo tenemos en colaboración con UDELAB en Puebla, y te vamos a dejar los enlaces en la parte de abajo para que puedas adquirir este curso. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que esta saga de emulsionantes te haya resultado sumamente enriquecedora. No olvides ayudarnos compartiendo nuestros videos. Acude también a inscribirte al grupo de Cosmética Mágica en Facebook, lo cual es gratuito, donde compartimos material adicional. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área de cosmética. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente.